A la 1 de la tarde del día 16 de septiembre, los 600 hombres se pusieron en marcha rumbo a San Miguel el Grande. A las 2 de la tarde se pararon a comer en la hacienda de la R. Una vez llenada la tripa, continuaron su marcha. Se sabe que Hidalgo comentó: «Adelante, señores, vámonos. Ya se ha puesto el cascabel al gato. Falta ver quiénes son los que sobramos». Al pasar por el santuario de Atotonilco, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Esta fue la primer bandera del ejército insurgente. Por la noche entraron a San Miguel el Grande. La plaza se rindió sin oponer resistencia. Ahí sucedieron los primeros hechos aberrantes, que sin embargo toda guerra conlleva intrínsecos los actos de vandalismo y pillaje. Los insurgentes saquearon la casa del gachupín José Landeta. El saqueo va a iniciar el primer conato de bronca entre Hidalgo y Allende. Este último agarró a cintarazos a la plebe que saqueaban las casas de españoles. Hidalgo, por supuesto, los defendió. Aquí inicia la relación de desgaste entre los dos máximos líderes y fundadores del movimiento de independencia. El 19 de septiembre inició la marcha a Celaya. Los insurgentes ya eran más de 2,000 indios, 4,000 rancheros de a caballo y un regimiento de dragones de la Reina. El 20 de septiembre, Hidalgo y su ejército de insurrectos mal armados plantaban cara frente a las puertas de Celaya. Aquí se va a poner interesante, porque lo que a continuación pasó nunca se nos cuenta en los libros de historia de texto gratuito. Hidalgo, ya convertido en un líder de un ejército en guerra, mandó un ultimátum al ayuntamiento de Celaya: «¿Se rinden o hacemos degollar a los españoles que traemos como presos de guerra?». Ante esta amenaza, el ayuntamiento rindió la plaza y el 21 de septiembre Hidalgo y su ejército tomaron Celaya. Aquí nuevamente se va a dar el saqueo y pillaje descontrolado. Ahora Juan Aldama se va a molestar con Hidalgo. «Ni modo, mi Juan, son gajes del oficio, y el oficio que escogimos fue la guerra». Eso le contestó Miguel Hidalgo. En Celaya los insurgentes se dan a sí mismos nombramientos. Hidalgo se nombra capitán general, Allende teniente general, Juan Aldama mariscal de campo. Aquí se lleva un clavo más a su ego el capitán de dragones de la Reina, Ignacio Allende. El 23 inicia el camino rumbo a la parte más oscura del primer episodio de esta lucha, la marcha rumbo a Guanajuato. En el paso de Salamanca e Irapuato nuevamente nombraron autoridades. Decidieron descansar en la hacienda de Burras el 28 de septiembre, desde donde envió los términos de rendición a su antiguo amigo el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño. El mensaje de Hidalgo decía más o menos así: «El plan es proclamar la independencia y libertad de la nación. No veo a los europeos como enemigos, sino solamente como un obstáculo, un verdadero obstáculo que embaraza el buen éxito de nuestra empresa».
El intendente Riaño le contestó a Hidalgo que las armas solo se entregaban de punta. Ven por la mía si la quieres. Ni modo, le picaron la cresta al gallo. El mismo 28 de septiembre a la 1 de la tarde, el ejército de Hidalgo, que ya sumaba 20,000 hombres, entró a Guanajuato. Los gachupines habían ideado la estrategia de acuartelarse en la Alhóndiga de Granaditas, una bodega donde se guardaban todos los víveres de la ciudad. El plan era resistir para ser rescatados por las fuerzas del general Félix María Calleja, quien ya se encontraba disponiendo lo necesario para darle caza al ejército de Hidalgo. Juan Antonio Riaño, quien no se resguardó en la bodega, cayó muerto de un disparo en la frente al iniciar el combate. Por otra parte, ese plan de resistir se vino abajo cuando entró en escena el Pípila, un barretero que se colocó una losa en la espalda para evitar ser dañado por las balas y con una antorcha encendió la puerta de la Alhóndiga. Los insurgentes entraron en la bodega y fue una masacre de españoles, desde ancianos hasta niños, pasando por mujeres y varones. Fueron todos ellos pasados a cuchillo. Por fuera, el saqueo de las casas fue infernal. Pues como escuchamos, amigos, antes de tomar la ciudad de Celaya, Miguel Hidalgo mandó un ultimátum. Este ultimátum decía que si no se rendía la ciudad, se degollaría a los españoles que se llevaban presos. Bueno, aquí, amigos, estamos por saber si Miguel Hidalgo ordenó el degollamiento o no de españoles. Más adelante pudimos ver que se tomó la ciudad de Guanajuato, pero después de la toma de la ciudad de Guanajuato, lo que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas va a ser un hecho que cuando muchas personas simpatizaban con la independencia, al ver este hecho, esta masacre, donde se pasó a cuchillo desde niños hasta ancianos, va a desmotivar a muchas personas que veían en el movimiento de independencia un movimiento para un cambio, para una verdadera transformación. Pero bueno, ustedes son los mejores jueces. Al final de cuentas, la guerra es la guerra. En la guerra hay saqueos, hay muerte, y al final de cuentas creo que Miguel Hidalgo no sabía si estaba preparado o no y si esto se iba a venir de esa manera. No sabemos si Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, el Corregidor, Ignacio Allende previeron si esto pasaría. Pero ustedes, amigos, son los mejores jueces. Aquí se los contamos, analícenlo. Lo que pasó en la Alhóndiga de Granaditas, desde mi punto de vista, fue que la plebe sacó su frustración de tantos años vivir subyugada y vivir en la pobreza. Esa pobreza que genera envidia hacia las personas que lo tienen todo y que esas personas no tienen nada, genera una envidia y una frustración
Y toda esta frustración de cerca de 300 años de virreinato se vio materializada en esta venganza. En esta venganza que, como lo subrayó Miguel Hidalgo, fue un frenesí, una vorágine que llevó a cabo pues la matanza tan atroz de la Alhóndiga de Granaditas. Desde mi análisis y mi punto de vista, fue ahora sí que esa frustración de tantos años llevada y materializada en la Alhóndiga de Granaditas en un atroz asesinato. En Guanajuato se tuvo que nombrar autoridades insurgentes, echar a andar la Casa de la Moneda y la fabricación de armas. También ahí en Guanajuato se une a la causa insurgente Mariano Jiménez, quien en ese momento era empleado de la mina La Valenciana. Para el 10 de octubre, Hidalgo y su ejército se pusieron en marcha rumbo a Valladolid. Seguramente allá había viejas cuentas que ajustar con aquellos que lo echaron del colegio de San Nicolás. Marcharon vía Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Salvatierra, Acámbaro, Sinapecuaro, Indaparapeo y Charo. Antes de la llegada de los insurgentes a Valladolid, huyeron los aristócratas. Entre ellos iba el criollo Agustín de Iturbide, quien a la postre será un duro perseguidor de los insurgentes. También huyó de la ciudad el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, quien tiempo atrás había excomulgado a Miguel Hidalgo. El 17 de octubre, Hidalgo y su ejército entraron en Valladolid sin resistencia. Aquí en Valladolid ocurrieron varios hechos interesantes. Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en la ciudad. El conde de Sierra Gorda levantó la excomunión a Hidalgo. Debido a los saqueos en la ciudad, Allende ordenó disparar contra los revoltosos y hubo varios muertos. Hidalgo se va a molestar por este hecho. Cada vez se desgasta más la relación Hidalgo-Allende. Miguel Hidalgo ordenó lo que había que ordenar en Valladolid e inmediatamente el 19 de octubre puso en marcha a su ejército rumbo a la Ciudad de México. Iba rumbo a la joya de la corona. Hidalgo ya contaba con un ejército de 80,000 hombres. Es aquí, a las afueras de la ciudad de Valladolid, donde va a acontecer un hecho sumamente importante y de trascendencia para el movimiento de independencia. José María Morelos, cura de Nocupétaro, al escuchar que Miguel Hidalgo se encontraba en la ciudad de Valladolid, viajó a ella para ponerse de acuerdo con él y sumarse al movimiento de independencia. Cuando Morelos llegó a Valladolid, Hidalgo ya había salido con su ejército. Morelos tuvo que avanzar rápidamente y logró alcanzar a Hidalgo en Charo. Ahí se entrevistaron por primera vez. Hidalgo le dijo que viajaba rumbo a la Ciudad de México, que lo acompañara a Indaparapeo,
donde tomaría los alimentos. Y así fue. En Indaparapeo, Hidalgo le dio las siguientes órdenes al cura Morelos: ve al sur, levanta un ejército y toma el puerto de Acapulco, que vamos a necesitar una entrada por mar para todo tipo de municiones y alimentos. Y fue esta la única ocasión en que Miguel Hidalgo y Morelos coincidieron durante la Guerra de Independencia. Avanzado el ejército de Hidalgo, en Acámbaro fue nombrado este mismo generalísimo. Ahí impuso nuevos sueldos: 3 pesos a los capitanes y coroneles, 1 peso a los de a caballo y 4 reales a los de a pie. En Marabatío se le presentó Ignacio López Rayón y lo nombró secretario de su gobierno. Antes de su llegada a la Ciudad de México, el ejército de Hidalgo va a sortear una dura prueba en el Monte de las Cruces. El virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, ordenó al general Trujillo, quien gozaba de mucho prestigio por su participación en la batalla de Bailén, ponerse al frente de las pocas guarniciones realistas de la capital, y con ellas habría de emprender un intento para hacer frente a los independentistas. La mañana del 30 de octubre les alcanzaron en un paraje cercano a la capital, conocido como Monte de las Cruces. Los realistas fueron derrotados por más de 80,000 insurgentes, quienes consiguieron gran parte del armamento español. Durante la batalla había 80,000 insurgentes y solo 2,500 realistas. Las bajas de los insurgentes fueron 5,000 muertos y algunos heridos. En cambio, los realistas fueron completamente aniquilados. Bien, amigos, bien podríamos decir que la batalla en Monte de las Cruces principió el final de Miguel Hidalgo y su campaña, porque muy a pesar de que ganaron la batalla, pero perdieron la guerra, porque su ejército, a pesar de ser 80,000 hombres, pero eran indisciplinados y con poco armamento, por lo cual en esta batalla se vieron sumamente diezmados. Pero aún peor, ¿cuál va a ser? La decisión de Miguel Hidalgo de no entrar en la Ciudad de México. Después de la batalla en Monte de las Cruces, Hidalgo tuvo el camino franco hacia la Ciudad de México. El 31 de octubre estaba a las puertas de la ciudad y mandó emisarios al virrey pidiendo la rendición de la ciudad. Es aquí donde va a ocurrir uno de los hechos más extraños. Hidalgo tomará una decisión que hasta la fecha es motivo de análisis. Al recibir la negativa de rendición por parte del virrey Venegas, Hidalgo decide abandonar su empresa de tomar la Ciudad de México y el 1 de noviembre ordenó contramarcha rumbo a Lerma. El 2 de noviembre estaba en Ixtlahuaca y el 3 de noviembre iniciará el fin de la carrera de Hidalgo por la independencia
durante la batalla de Aculco. No llevar a cabo la toma de la Ciudad de México significó la derrota del movimiento de independencia encabezado por Miguel Hidalgo. No solo ríos, mares de tinta se han escrito analizando por qué Miguel Hidalgo no decidió entrar en la Ciudad de México, sin importar que el virrey Venegas no se haya rendido. Quizá tuvo miedo de que sucediera lo que en la Alhóndiga de Granaditas, o quizá también sea cierto que vio a su ejército muy diezmado después de la batalla de Monte de las Cruces. Pero lo que sí es cierto es que tuvo que abandonar esa misión y regresarse a buscar otras posibilidades, donde va a encontrar desafortunadamente la pérdida de su ejército . De aquí en adelante entra en escena el verdugo de los caudillos insurgentes. En ese momento el brigadier Félix María Calleja del Rey. El brigadier Calleja, que había movilizado sus tropas desde San Luis Potosí, alcanzó en Aculco a los insurgentes el 6 de noviembre de 1810. El 6 de noviembre, Calleja llegó a Arroyo Zarco, donde recibió la noticia de que Hidalgo y Allende se encontraban cerca con multitud de gente indisciplinada, sin armas y en informales grupos que parodiaban regimientos. El ejército insurgente, desmoralizado por la errónea orden de Hidalgo de no tomar la Ciudad de México, contaba ya con tan solo 40,000 hombres mal armados e indisciplinados, de los cuales aproximadamente eran 4,000 regulares de los cuerpos insurrectos y el resto milicianos. Calleja, por su parte, contaba con una fuerza que ascendía a 2,000 infantes, 7,000 caballos y 12 piezas de artillería. La mañana del 7 de noviembre, las fuerzas realistas se enfrentaron al ejército insurgente que, tras recibir un nutrido fuego de artillería, huyó del lugar. El saldo de la breve batalla fue devastador para los insurrectos, pues se perdieron 8 cañones, 11 cajas de pólvora, 40 botes de metralla, 50 balas de hierro, 10 racimos de metralla, 300 fusiles, 2 banderas, un carro con víveres, 1,300 reses, 1,600 carneros y un sinfín de pérdidas. 26 soldados de los regimientos provinciales fueron apresados por Calleja y fusilados. Además, los realistas pudieron recuperar a Raúl Merino y a García Conde, prisioneros de los insurgentes, y que al momento de verse la batalla perdida, fueron liberados. Una vez que fueron derrotados en Aculco por el en ese momento brigadier Félix María Calleja, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende tomaron caminos separados. Uno se fue a Guanajuato, Allende, el otro rumbo a Valladolid. A partir de aquí, el distanciamiento entre los dos principales caudillos de la independencia va a ser un rompimiento muy grande, que en adelante podemos seguir viendo. Félix María Calleja, después de Aculco, se dirige a recuperar Guanajuato, donde actualmente se encontraba Ignacio Allende como jefe de la plaza. Allende escribió a Hidalgo pidiendo por su ayuda para enfrentar en Guanajuato a Calleja. Ignacio le dijo que lo auxiliara y que si no lo hacía,
y si por su culpa se perdía Guanajuato, ahora su única misión, la misión de Allende, sería la venganza, hacer morir a Hidalgo. La relación entre Allende y Miguel Hidalgo se fracturó desde que no se decidió avanzar a la Ciudad de México. Hidalgo, por su parte, no hizo caso a Allende y en cambio tomó rumbo a Guadalajara, ciudad que se había declarado a favor de la independencia. El enfrentamiento militar ocurrió el 26 de noviembre de 1810 en Guanajuato. El bando insurgente era comandado por los generales Ignacio Allende y Juan Aldama, y el realista por Félix María Calleja del Rey. Tras varias horas de combate, los realistas entraron en la ciudad y ejecutaron a los insurgentes. Finalmente, las fuerzas insurgentes que sobraron escaparon hacia Guadalajara, no sin antes degollar a todos y cada uno de los españoles que tenían en su poder. Por su parte, el 26 de noviembre, Hidalgo entró triunfante a la ciudad de Guadalajara, donde de inmediato lanzó el comunicado de abolición de la esclavitud para toda la América. Más tarde, el 12 de diciembre, arribó a Guadalajara Ignacio Allende con el resto de sus tropas diezmadas. Ahí mismo, en la ciudad de Guadalajara, Hidalgo fue nombrado Alteza Serenísima y ordenó degollar a 350 españoles. Ahí mismo, en dicha ciudad, Hidalgo ya era abiertamente independentista. Ya no se nombraba a Fernando VII como consigna. Este hecho colmó la paciencia de Allende, quien en varias ocasiones intentará envenenar a Hidalgo. Aquí inicia la historia de la contra entre Allende e Hidalgo. En Guadalajara se va a decidir el rumbo de la independencia. Hidalgo llamó a junta de guerra, donde se plantearon dos estrategias diferentes. Una, la de Hidalgo, la otra, la de Allende. Al final se impuso Hidalgo. El asunto era sencillo. Allende optaba por hacer frente a Calleja dentro de la ciudad. En cambio, Hidalgo resolvió pelear fuera de la ciudad.